Pues en primer lugar, muchísimas gracias a Carmen Marcollo por esta invitación pues a esta sesión que me ha parecido interesantísima. Por un lado, todo lo que he escuchado esta tarde, bueno, creo que es importantísimo, ¿no?, conocerlo y tan de primera mano y con investigación directa, ¿no? Y bueno, pues agradezco muchísimo haber podido estar. Y esta segunda parte, que para mí es muy especial porque no tenemos siempre la oportunidad de estar compartiendo con universidades que son distintas, ¿no? En este caso con universidades presenciales, en un momento en el que todos estamos compartiendo una situación común, que es una situación de crisis, que no es la habitual, que yo espero que todos los estudiantes jóvenes vuelvan a sus clases presenciales, pero que hay cosas que quizás esta pandemia, y es lo que yo voy a intentar transmitir, puedan ayudar a movilizar en cosas que ya se venían diciendo que teníamos que cambiar un poquito en el mundo en el que estamos, ¿no? Como ha dicho Carmen, yo soy directora del Instituto Universitario de Educación a Distancia en la UNED. Es el instituto que se encarga de las cuestiones metodológicas, de las cuestiones de evaluación de la calidad de nuestros materiales, de investigar sobre educación a distancia. Y aunque soy psicóloga, la verdad es que he sido en una etapa anterior, casi 12 años, primero 3 años como directora de formación del profesorado, luego después 9 años más como directora del IBD y desde el 2019 he vuelto. Y me ha tocado vivir 3 etapas de cambio muy importantes, que yo no sé si vosotros en ese sentido habéis visto cambios tan profundos en vuestras universidades, es decir, que fuera tan necesario dentro de la universidad presencial hacer ese cambio. Mira, nosotros somos educación a distancia desde hace 48 años, somos una universidad muy grande, masiva, tenemos más de 200.000 estudiantes y hemos intentado siempre dentro de nuestra modalidad intentar acercar evidentemente al estudiante, es decir, romper esa barrera de la distancia con toda la metodología que la educación a distancia siempre ha introducido, que es siempre un poco disruptiva, es decir, ha ido buscando las tecnologías que había en cada momento, ¿no? A mí particularmente me ha pillado, en primer lugar, en el año 2001 y en el año 2000, con el cambio de siglo, introducir todo el tema de la virtualización de la universidad. Es decir, pasamos a ser una universidad que tenía sus tutorías en centros asociados presenciales y los docentes estábamos en las facultades, a tener nuestros espacios en línea, que luego les detallaré un poquito más, ¿no? Y ya después, enseguida, entramos en toda la dinámica del Espacio Europeo de Educación Superior y también me tocó en ese sentido apoyar todo el cambio y la transformación metodológica que suponía el concebir la educación superior de otra manera, basada en competencias, resultados de aprendizaje, la evaluación continua, toda esta cuestión, pero teniendo en cuenta que teníamos que hacerlo a distancia, con muchísimos estudiantes y con los medios de Internet que teníamos. Y en estos momentos, desde el 2019, pues también me ha tocado estar en el momento en que la universidad se plantea ya un salto claro hacia una digitalización más avanzada, de la que luego, bueno, mencionaré algunas cosas un poquito. Por eso digo que, bueno, a mí me han tocado tiempos interesantes. Yo no sé si conocéis esta maldición china, ¿no?, la de ojalá vivas tiempos interesantes. Y yo creo que a todos, en cualquier caso, nos están tocando algo que no pensábamos nunca que pudiéramos vivir. Tiempos interesantes, pero que al mismo tiempo, pues evidentemente, cualquier tiempo interesante es un tiempo de retos y de cambios. Mucho antes del COVID veníamos hablando de que el siglo XXI era un siglo especial para los que estábamos viendo que las cosas estaban complicando y que el siglo XXI ha sido denominado un siglo VUCA, es decir, un mundo en el que continuamente estamos viendo que es muy volátil, que hay mucha incertidumbre, que es complejo en el tipo de problemas que tenemos y cómo tenemos que abordarlos, que es ambiguo y que teníamos que aprender a convivir con esas dificultades, esa complejidad y además formar a nuestros estudiantes para poder afrontar ese mundo y poder resolver los problemas que tenemos. Y en parte ya teníamos como un marco, ¿verdad?, establecido, que era este objetivo de los objetivos del desarrollo sostenible, los 17 objetivos en los que cada línea y cada área está trabajando, nosotros especialmente en el tema de educación, pero que evidentemente es transversal a todos los demás, puesto que tenemos que formar a todos los profesionales que tienen que ir resolviendo todas estas cuestiones. Y bueno, estábamos embarcados en ese punto y también en la transformación digital. Y eso no lo podemos ignorar, no solamente por la educación a distancia, evidentemente, sino porque es que nuestro mundo es digital y está cada vez más digitalizado y eso ha invadido nuestra vida cotidiana y nos manejamos perfectamente bien con lo digital en nuestra vida habitual, pero sin embargo hay otras áreas en las cuales parece que ha ido costando que entrar un poquito más. Con el tema de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para la Educación 2030, ya la UNESCO decía que la educación superior tenía que estar apoyada en tecnología y con recursos educativos abiertos. Este movimiento que empieza en el 2002 y que cuaja definitivamente en el 2012, es decir, ya tenemos una larga trayectoria
de 18 años trabajando con poner a disposición de manera global el conocimiento de la humanidad, de los expertos, de los investigadores, de las universidades, gracias a la digitalización, gracias a Internet. Es decir, todo esto antes era imposible. Y también decía UNESCO que con los objetivos de la formación en educación superior, con los millones de personas que va a haber que formar, pues evidentemente las modalidades de educación a distancia y aquellas que incorporan tecnologías, pues iban a ayudar a reducir esa brecha de educación superior que existe en la sociedad. Un experto en educación a distancia en nuestro campo, bueno, pues muy conocido, que es Tony Bates, ya es una persona pero pues, emérita, pero con muchísima experiencia y que ha ido pasando por todas las etapas. En el 2014 aventuraba que en 2020 no íbamos a estar hablando de aprendizaje en línea, así como tal, es decir, como una cosa separada, sino que estaría integrado en nuestro sistema de enseñanza-aprendizaje normal, ¿no? Bueno, yo creo que antes del COVID realmente no se había cumplido esa profecía, es decir, que estábamos todavía en esa discusión, no las universidades a distancia, sino el resto de las universidades de cómo incorporar esto y cómo ver de qué manera se podía integrar y si era útil, aunque todos tienen evidentemente campos virtuales y todas las universidades tienen ya el espacio virtual, pero yo creo que hay muchas diferencias en el modo de usarlo, es decir, o había, ¿no? Lo que no podía prever, que sí se cumpliría Tony Bates, es que efectivamente en 2020 íbamos a estar hablando de aprendizaje en línea totalmente, no solamente integrado, sino sustituyendo a nuestra educación presencial provisionalmente. Por otro lado, hay alguien que empezó a hablar de la innovación disruptiva en la universidad, que ha fallecido este año, Clayton Christensen, que decía, con respecto a las universidades presenciales, que la educación digital iba a obligar a repensar a la universidad presencial porque o integraba todo lo que iba llegando, las posibilidades que esto daba en la formación, o, es decir, o se reinventaban o tendrían a desaparecer. Eso, evidentemente, bueno, pues tuvo también muchas críticas en el sentido de decir, bueno, pues bueno, ya no va a desaparecer, sino que tendrá sus ritmos, pero bueno, pues ahí dejó en aquel momento caer esta idea, que lo que ha hecho es que durante estos últimos años, incluyendo las universidades a distancia, se haya estado discutiendo muchísimo sobre el papel de la universidad. Yo creo que todos lo sabemos. Al final volveré un poquito sobre ese tema, pero, por ejemplo, pues en el 2018, pues grandes expertos en educación a distancia a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos, en otros países también, bueno, pues hablaban de cuál era el papel de las universidades tradicionales, las más antiguas a distancia, en esta nueva ecología y ecosistema, ¿no?, de universitario. ¿Qué es lo que iba a ocurrir si los límites, digamos, empezaban a estar un poco borrosos? Bueno, nos llega el 2020, nos sacude a todos fenomenalmente, el gran disruptor es el COVID. Como decía, estamos viviendo tiempos interesantes en un mundo VUCA nunca mejor llamado, es decir, con una incertidumbre total, como ya han dicho los compañeros, ¿no? Y que eso produce, además, o tiene un impacto psicológico. Claro, yo soy psicóloga también y además de la parte bueno, del estudio de las emociones y de la salud y clarísimamente, bueno, pues esto que estamos viviendo nos está conmocionando en todos los niveles, ¿no? Bueno, llega la época del confinamiento, ese confinamiento drástico, repentino y toda nuestra vida bueno, se traslada a un mundo en línea, a un mundo virtual en donde encerrados en nuestras cuatro paredes, con una vivencia como seres humanos común, es decir, que evidentemente con diferencias, no es lo mismo vivir en una casa con jardín que en un piso con un patio hacia adentro y sin poder ver casi la luz del sol, pero toda nuestra vida se traslada a los entornos en línea. Y curiosamente, por otro lado, no sé si habéis tenido esa percepción, tanto como estudiantes como por profesores, investigadores, sí que se ha mencionado antes, de repente nos abrimos al mundo de otra manera. Es decir, quizás es una de las veces en que mejor se ha visto el esfuerzo increíble de trabajar todos a la vez y las grandes posibilidades de estar conectados en red para poder sacar adelante, por ejemplo, pues las vacunas, los medicamentos, etcétera, en algo que es una urgencia mundial que nos atañe a todos. La otra consecuencia también, otra de las consecuencias importantes, es que, como decía, la educación en línea de repente, que, bueno, pues venía ya yendo el camino pasito a pasito y convirtiéndose en algo habitual en nuestras vidas, se transforma en un sistema central para todos. Es decir, así, de la noche a la mañana, y vosotros, bueno, pues mejor que nadie, sois los que podéis transmitir esa experiencia que habéis vivido. Por eso me interesaba mucho, es decir, que esto es un aprendizaje mutuo, cómo lo habéis vivido, cómo lo han vivido los estudiantes y cómo lo hemos vivido también en la UNED.
bueno, lo primero fue ya cuando empezamos a ver que las grandes universidades se cerraban y que movían todas sus clases a los entornos en línea por la primera ola de la pandemia del coronavirus. Y ya la primera pregunta entonces de marzo era, ¿pero están preparadas para esto? Es decir, las universidades. Bueno, llega esto que comentaban las estudiantes, ¿no? De repente de que toda la formación presencial y fundamentalmente la presencial, y ahora también me referiré a ello, bueno, pues de repente cambia su escenario y lo que hace es mover el escenario. Entonces, el escenario más sencillo de una semana a otra, evidentemente, es seguir con las mismas o los mismos horarios, con las clases, solo que en este entorno en línea que, bueno, pues también, afortunadamente, digamos que el desarrollo digital había permitido ya, o permitía ya, que esto fuera factible. Porque imaginaos que hubiéramos estado en una década atrás. Digamos que el trastorno hubiera sido impresionante. Hubiéramos tenido que ir a los modelos de educación a distancia pretecnológicos. Hubiera sido muy, muy duro. Sin embargo, nos ha pillado justamente en un momento en el cual, de repente, de un día casi para otro, pudimos conectarnos a través de la ventana. Con todos esos problemas que comentaban las estudiantes, ¿no? Y que son muy interesantes. El tema de la intimidad, el tema de que no es lo mismo que uno está en clase, está escuchando al profesor, pero es una clase grande, no tiene que estar viendo las caras continuamente, ni uno tiene que estar con su cara, aunque eso produzca esa cercanía que hemos experimentado todos en muchas otras cuestiones, como son las reuniones familiares, que también gracias a las tecnologías pues hemos podido estar en contacto con nuestros familiares, nuestros mayores, nuestros amigos, ¿no? O sea, nuevamente insisto en la importancia de la tecnología, pero también en esa cuestión curiosa que, claro, lo más inmediato fue emular, trasladar el entorno, el escenario presencial al escenario de una pantallita. Y ahí sí que empezamos a observar esta bueno, pues, petición de ayuda rápida, ¿no? En la cual las instituciones de educación abierta y a distancia tradicionales, ¿no? Pues han estado desde el primer momento poniendo a disposición de todas las universidades del mundo lo que sabían, lo que sabíamos hacer, aunque no fuera exactamente igual, pero evidentemente toda esa experiencia se podía trasladar cuando de repente en 2 días uno tiene que desarrollar lo que los demás llevan haciendo durante 40, 50 años, 30 años. De ahí que en el caso de la UNED, por ejemplo, creo que fueron como 3 o 4 días antes del confinamiento, el Ministerio de Universidades directamente se dirigió a la UNED para solicitarnos que trabajáramos inmediatamente junto con la UOC en el desarrollo de este portal que fue Conectados, la universidad en casa, para generar todo lo que pudiéramos inmediatamente de materiales con respecto a varias áreas que tenía que ver pues, con el aprendizaje, con los contenidos, pusimos todos los contenidos a disposición, los que había en abierto, por ejemplo, en los MOOCs que tenía la universidad, las cuestiones tecnológicas que era importante considerar e incluso el apoyo psicológico, porque el Servicio de Psicología Aplicada de la universidad, de la mía, de la Facultad de Psicología, se puso a disposición también dando webinars diarios, 2 webinars diarios, soporte telemático, soporte por telefónico, abierto a todo el mundo, es decir, que no era solamente para las universidades o para nuestra universidad. Este QR que he incluido ahí, que hay unos QRs en lo que voy a ir contando, os permite acceder directamente al enlace, ¿no? Donde están todos esos materiales que siguen siendo importantes y necesarios, porque lo que sí que tiene la educación a distancia, por sus características, es que necesita planificar las cosas de una manera muy distinta y con mucha antelación, y hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, el apoyo internacional de todas las asociaciones, desde la EACTU y de UNESCO, todos han estado poniendo continuamente materiales y sobre todo, claro, hemos encontrado una vía como la que tenemos esta tarde de los webinars. Esto quedará en la historia, es decir, que no estaremos siempre conectados a webinars, pero sí la inmediatez de tener una reunión, una comisión, un TFM, una tesis, un encuentro con personas que pueden estar en cualquier sitio, reuniones de una manera tan sencilla, tan rápida, sin necesidad de grandes costes económicos de trasladarse, los ponentes, por ejemplo, bueno, pues eso se mantendrá. Esto no quiere decir que volveremos porque somos seres sociales, y ya lo decían los estudiantes. Necesitamos estar en contacto con los otros no solamente a través de las redes, necesitamos contacto presencial y lo volveremos a recuperar. Pero, mientras tanto, estamos donde estamos y además esto, bueno, pues vamos a ver qué puede significar para el futuro. En el caso de mi universidad, por ejemplo, tenemos un gran experto en educación a distancia, Lorenzo García de Tío, que ha sido el director de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia durante muchísimos años y también rápidamente puso a su disposición en su blog, que lo tenéis aquí, muchísimas ideas, muchísimas sugerencias organizadas de cuestiones a tener en cuenta en la formación a distancia.
somos conscientes de que esto podía servir en parte, pero no totalmente en ese momento, en el sentido de que, como digo, muchas de las cuestiones hacen mención a cómo ir planificando paso a paso. Y en ese momento era de un día para otro. Por eso entiendo lo de replicar exactamente el espacio, el escenario. Claro, la cuestión también es importante. No tenemos que ser todos iguales, ¿no? Que la UNED o las universidades a distancia y las universidades presenciales tienen unas grandes diferencias de partida en relación a quién dan servicio. Ahí está lo del juego de las diferencias y quería mencionaros algunas que son muy claras. Primero, nuestros estudiantes, es decir, los estudiantes de las universidades a distancia y de la UNED y los estudiantes de una universidad presencial están viviendo dos momentos vitales totalmente distintos, salvo excepciones. Salvo que también, bueno, pues vamos a ir viendo que los jóvenes muchas veces también empiezan a querer, bueno, pues estudiar a través de educación a distancia, ¿no? Pero son momentos vitales distintos y además es bueno que sea así, que cada uno tenga su forma, su vía, su momento de acceder a la educación superior. Mirar, los de la universidad presencial, aquí son datos más o menos de algunos estudios, pero en general lo que se cumple es que son jóvenes generalmente en ese periodo de los 18 a los 25, en el 95% de los casos, es lo que están haciendo. Son estudiantes a tiempo completo la mayor parte, aunque bueno, es un 64%, que ya hay mucha gente que trabaja, y generalmente, bueno, casi todos están matriculados de bastante, bueno, de más de, este dato creo que no está bien, pero casi todos están matriculados de tiempo completo, del curso completo. Por otro lado, los estudiantes a distancia, sin embargo, tenemos una franja, una heterogeneidad enorme. Evidentemente tenemos gente joven, pero mucho menos, un 30%. La mayor parte está en una franja entre los 35 y los 40 y algo, y tenemos gente de todas las edades. Es decir, que la distribución y la heterogeneidad es inmensa, y por tanto la formación previa con la que vienen, muchos de los cuales vienen ya con una titulación, es decir, que están trabajando, más del 70% trabaja, son estudiantes a tiempo parcial, solo matriculan unos cuantos créditos en la mayoría, evidentemente tenemos de todo, pero están trabajando y por tanto matriculan una parte del curso, no tienen nota de corte, por tanto eso ya produce una diferencia de entrada muy grande que evidentemente lo que ocurre es que muchos se quedan en el camino y ahí tenemos que hacer por nuestra parte un gran apoyo y un gran esfuerzo. Se quedan en el camino por muchas razones, también porque trabajan, tienen responsabilidades familiares, es un estudiante diferente, su mundo es diferente, no hace vida de campus, sino que está trabajando, después hace lo posible por encontrar el hueco para estudiar, muchas veces con gran esfuerzo por parte de sus familias, ¿no? Y además cubrimos el mayor porcentaje de estudiantes con necesidades especiales, tanto personas con discapacidad como personas que están en prisión. Esa es la óptica original de las universidades a distancia, que era inclusiva, con una voluntad social muy importante, pensando en aquellas personas que están además lejos de un centro universitario, por ejemplo, que también tenemos muchos, es decir, que está pensado para un estudiante diferente, siempre, la educación a distancia tradicional. Los modelos, ese modelo presencial versus el modelo semipresencial de la UNED. La UNED, lo voy a explicar con un poquito más de detalle, porque no es una universidad que no cuente con apoyo presencial, vamos a decirlo así, porque sí tiene sus redes de centros asociados. Lo que no es obligatorio salvo en las prácticas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué nos distinguimos fundamentalmente? Bueno, vosotros tenéis ese entorno de clases teórico y prácticas presenciales. Nosotros es el curso virtual, que es el centro de la interacción, seguimiento y evaluación de la evaluación continua. Es nuestro entorno, nuestro centro habitual. Vosotros tenéis una interacción principalmente síncrona que habéis mantenido. La nuestra fundamentalmente es asíncrona. Ahí están los foros, los chats tradicionales, la comunicación, por tanto, no es en tiempo real, salvo cuando las posibilidades de la tecnología nos lo ha permitido ir incorporando sesiones síncronas. Pero, a diferencia de lo vuestro, evidentemente no reproducimos un modelo presencial. Las sesiones síncronas tienen lugar cuando hay una charla, cuando hay una presentación de un trabajo, cuando hay una tutoría que se emite a través de videoconferencia, pero la diferencia es que mientras vosotros tenéis varias clases a la semana en cada asignatura, nuestros estudiantes tienen la posibilidad, si quieren, de asistir a la tutoría en su centro asociado, tenemos más de 61 centros asociados, a escuchar la tutoría o de realizar las actividades dentro de la tutoría en su centro asociado o a seguirla a través de Internet, pero es una a la semana o quincenalmente o incluso mensualmente. Y que esa diferencia en los tiempos en los que existe la sincronicidad es evidente. Vosotros tenéis equipos docentes responsables,
generalmente un profesor. Nosotros tenemos equipos docentes en las facultades y en las escuelas que son los responsables y los responsables de los exámenes y del seguimiento y de los materiales y demás, pero tenemos muchos tutores, yo tengo 60 y tantos tutores en mi asignatura de segundo año, repartidos por todo el territorio, que dan ese soporte en foros también de tutoría solo a los alumnos que tienen asignados. Pero al conjunto de todos los estudiantes, nosotros tenemos que darle respuesta en el curso virtual día a día. Las prácticas son similares, tenemos las prácticas obligatorias en grado, en másteres, en centros, son presenciales, con los cuales tenemos que hacer convenio, igual que vosotros, pero también tenemos algunas posibilidades en el grado, por ejemplo, de hacer en psicología prácticas en línea, y tampoco nos diferenciamos en los exámenes de la URE siempre han sido presenciales. Lo que sí que tenemos es bastante evaluación continua, evidentemente, en nuestra plataforma en línea. Por lo tanto, esas un poco son las grandes diferencias de partida en cuanto a que, bueno, pues como también decía, pues unos tienen vida en el campus, otros tienen, bueno, vida algunas veces en la cafetería del centro asociado, pero sí es cierto que donde se encuentran muchísimo, y eso también quiero recalcarlo en este momento, son en las redes sociales de los estudiantes. El estudiante de la UNED se mueve muchísimo por WhatsApp, genera muchísimos grupos de WhatsApp para comunicarse con sus compañeros. Bueno, vamos a la pandemia. Todos estamos cambiando y también la UNED tuvo que cambiar durante la pandemia. También nos encontramos con retos y con unos retos muy importantes por el volumen que tenemos además de estudiantes y tuvo que ser una adaptación muy rápida. Mirad, de nuestra tutoría presencial, de nuestros exámenes finales presenciales, que fue el gran grueso, el gran reto, de cómo dar apoyo y formación a los docentes y a los estudiantes para lo anterior y cómo hacer en una comunidad tan grande las estrategias de comunicación para que todo el mundo estuviera enterado. Es decir, la idea era, pues eso, no dejar a nadie atrás con esa cuestión de que fue un maratón entre marzo y julio. Estrategias organizativas, desarrollos tecnológicos, apoyo al profesorado, al estudiante, estrategias de comunicación. Bueno, pues ahí todo el equipo rectoral, nuestros centros tecnológicos que tenemos también en centros asociados, en Barbastro, en Tudela, en Ponferrada, todo el mundo se puso para poder dar respuesta a estos retos porque evidentemente nuestros estudiantes ya estaban en marcha en sus cursos en línea cuando vino el confinamiento, no había ningún problema en eso, podían seguir en línea, pero queríamos seguir dando los servicios y sobre todo, ¿qué hacíamos con los exámenes presenciales? Bueno, la migración de las tutorías presenciales fue el gran reto a tutorías síncronas, parecido al vuestro en el sentido de que teníamos que migrar todas nuestras tutorías presenciales de un día para otro a tutorías síncronas, menos problemático porque teníamos, evidentemente, nuestro sistema de videoconferencia, simplemente fue decirle a los tutores que tenían que empezar a utilizarlo sistemáticamente en sus tutorías, pero ¿qué nos pasó? Bueno, pues que el incremento fue del 350% del servicio, con picos de 260.000 conexiones semanales desde todas las tutorías de todos los centros con los tutores conectados a través de Internet. Y esto ha supuesto un esfuerzo y aún estamos trabajando en ello. Hemos incorporado también Teams más recientemente. Bueno, pues estamos trabajando en esta cuestión pues que nos sobrevino. La siguiente cuestión importante, nuestros centros asociados. Aquí tenéis aulas, por ejemplo, diferentes de centros asociados donde nuestros estudiantes se están examinando presencialmente. Nuestros exámenes son muy distintos. Necesitan estar organizados y estructurados meses antes, con fechas, porque hay un calendario cerrado. Es decir, desde el inicio del curso el estudiante sabe qué día y a qué hora le toca examinarse en dos posibilidades de 2 semanas, por ejemplo en junio, con una semana intermedia, de sus asignaturas. Siempre, todo estudiante de una asignatura se examina o tiene la posibilidad de examinarse el mismo día y a la misma hora en cualquier centro asociado y todo está controlado virtualmente por una cosa que llamamos la valija virtual. Bueno, no podíamos hacer exámenes presenciales. Teníamos, normalmente se hacen más de 200.000 exámenes presenciales estructurados, organizados, supervisados con los profesores de la sede central que nos distribuimos por los centros asociados. ¿Qué hacíamos para que hubiera un examen en línea, que tuvo que ser en línea, pero no simplemente de la plataforma, no, sino con mucho más control? Ahí desarrollamos esta herramienta que fue pionera, que es AVEX, que es el aula virtual de examen, que se estuvo desarrollando frenéticamente durante 2 meses en los que todos estuvimos trabajando además desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la tecnología, para poder tener una aplicación que fuera además relativamente sencilla para todos. Se logró ese primer AVEX, que todavía sigue evolucionando con exámenes con tipo test, con distintas alternativas, pruebas de desarrollo, etcétera, lo que veis aquí, con imágenes, lenguaje matemático, y se reprodujo exactamente lo mismo. Ahí sí que reprodujimos exactamente lo mismo que hacíamos presencialmente. Es decir, sesiones cerradas, que eran las que tenían los estudiantes, con su horario, su calendario, su sala de espera, el control riguroso del tiempo de entrada y de salida, muy parecido a las sesiones presenciales,
con elementos de seguridad como los que veis aquí, de tener grandes bancos de preguntas, con la aleatorización de preguntas y alternativas, imposibilidad de copiar y pegar tanto de dentro a fuera como de fuera adentro, toma aleatoria de fotografías, verificatio, que es un recurso antiplagio, declaración jurada de autoría, bueno, en fin, toda una serie de cuestiones que aún en estos momentos todavía estamos desarrollando más. Entre junio y septiembre, las dos convocatorias, nosotros tenemos convocatoria de septiembre, se han desarrollado más de 330.000 exámenes, un 1% más o menos de incidencias por distintas cuestiones, que podían ser que se había ido la luz, que les falló el ordenador y demás. A todos se les ha ido dando solución. Seguimos mejorando la aplicación y esto, en paralelo, vino de la mano de estar trabajando en toda una web informativa para ir avanzando, ¿no?, con toda la información que tenía que tener tanto los docentes como los estudiantes, la posibilidad de probar la plataforma, de ver si les fallaba, de ver cómo se manejaba. Por parte del UED, toda la formación también sobre las posibilidades que había de evaluación para también potenciar más la evaluación en línea. Insisto que nuestro gran problema es que no es una relación, sí es una relación directa entre el docente y el estudiante, pero es la organización macro de miles de estudiantes, dentro además de una plataforma que no se podía caer. Ni se podía caer AVEX, ni se podía caer ALF, que es nuestra plataforma de aprendizaje. Por tanto, han sido también unos meses de mucho estrés en ese sentido. Hemos tenido una unidad de apoyo también que ha dado apoyo a poder virtualizar más pruebas de evaluación y otra línea que desarrolló el Vicerrectorado de Estudiantes de acciones específicas para llegar a los colectivos que no podían examinarse en línea por distintos motivos, estar en prisión, haber tenido el COVID, ser personal sanitario, no tener ordenador, etcétera. Bueno, pues para todos ellos hubo una respuesta. Bueno, esta era la segunda parte de la charla, es decir, cómo nos ha afectado a nosotros, y ahora lo que sí quería era pues dejar un poco las preguntas hacia el futuro de hacia dónde vamos, ¿no? No vamos a estar así siempre. A mí sí que me sorprendió el otro día que iba por la calle y había una madre, ¿no?, que de repente debía ser una madre que estaba hablando con su hija y decía, entonces mañana tienes clase presencial. Y dije, bueno, esto es una de las cosas que hemos visto que nos ha cambiado. Ya hablamos otro lenguaje diferente. Esto de si mañana tienes clase presencial, bueno, no hubiera sido entendido por nadie el año pasado, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eso ya estaba indicando que ya ha habido ese cambio como el que hemos visto que hacéis en Zaragoza con esas distintas modalidades en este momento. Otra cuestión que me hizo mucha gracia era una manifestación que salió en televisión que iban gritando los estudiantes, ¡un PDF! ¡No es clase presencial! Bueno, pues con esa queja de que quizás no habían tenido los desarrollos que ellos querían, no lo sé. Evidentemente, como habéis visto y como yo he visto en muchas universidades y como habéis tenido vosotros, pues sí que ha habido una clase presencial con contacto directo, no PDFs. Pero, bueno, pues había esa queja de que la clase presencial pues no era empezar a repartir PDFs en línea. Vuelvo a Tony Bates ya en 2020, ya con la experiencia y con las investigaciones que se están haciendo a cabo en todo el mundo con el impacto del COVID en la educación superior, y decía, bueno, la formación en línea seguirá, es decir, claro, todos los que ya estábamos en eso, pues seguiremos, y especialmente a lo largo de toda la vida es muy importante. Pero lo que sí decía es que, y eso es una de las cuestiones que os dejo ahí para que luego podamos hablar, de que lo que se iba a recibir es un gran impulso, algo que nosotros, cuando el otro día me decía Carmen lo de semipresencial, yo hablé del blended learning, me decía ya, ¿cómo? ¿Qué es eso? Bueno, pues del aprendizaje mixto. Luego hablaré un poquito más de ello. Realmente es ese semipresencial y otras cosas que hablaremos ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque él pensaba que al haber tenido contacto con esa experiencia, probablemente eso iba a enriquecer la formación presencial. Pero aquí está nuestras estudiantes de la Universidad de Zaragoza terminando con ese estamos preparados, los estudiantes y los profesores, están preparadas las universidades presenciales de nuevo, porque claro, lo que se aprecia es que evidentemente el esfuerzo ha sido increíble en todas las universidades del mundo, en todas, yo creo que nadie se ha quedado atrás en nada, todos los profesores han puesto todo lo que han podido, todas las universidades, con más o menos acierto, con más o menos medios, pero han hecho todo lo que han podido para que nadie se quedara atrás. La cuestión era que ahora viene la segunda ola. La segunda ola está todavía dentro de todo el problema que tenemos y una problemática que, bueno, desgraciadamente parece que no cesa. Con lo cual, estamos preparados para seguir este envite, ¿no? Es decir, qué es lo que hay que hacer. Han dicho cosas que me parecieron muy interesantes. El contacto social que echan de menos porque la universidad es una experiencia distinta al bachillerato y es ese contacto humano, y yo lo entiendo. Una persona joven tiene que tener ese contacto social presencial. Y también con sus profesores. No se puede trabajar en equipo, bueno, eso ya lo discutiría más. No se puede hacer prácticas, decía la estudiante de ingeniería. Bueno, o de arquitectura, no puede tocar las cosas. Evidentemente en algunas carreras no hay. La UNED no tiene arquitectura, pero tiene ingenierías. No funcionan bien las tecnologías, las conexiones, otro de los problemas que nos hemos encontrado casi todos. Dificultad para concentrarse, ya lo hemos visto, el ruido de fondo, la intimidad,
la incomodidad de los primeros planos y sobre todo una cuestión clarísima, esto de estar una semana pegada a una pantalla del ordenador con clases como si estuviera en una clase normal. Evidentemente ahí hay cosas que yo creo que hay que revisar. Bueno, nuevamente volvemos a las grandes universidades como Stanford o como Harvard y qué ha supuesto para ellos. Y decían, bueno, ha sido claro una transición muy rápida o inusual, restrictiva. Dice, justamente como si fuera una versión PDF de la experiencia presencial pasada a la experiencia en línea, ¿no? Pero decía, pero no hay razón para que esto siga siendo así en el otoño. Entonces, decían, bueno, incluso aunque algunos estudiantes vuelvan al campus, dice, la enseñanza híbrida, semipresencial, en remoto, como se quiera llamar, de alguna manera cada vez será más probable. Esa es la cuestión que hay que plantearse si va a ser así o no. Y yo voy a dar la vuelta a lo que decían antes. Un PDF no es una clase presencial. Yo os voy a decir, un PDF no es una clase virtual. Y esa es una de las primeras cuestiones que también hay que ir aprendiendo. Tampoco la formación en línea es una reproducción del modelo presencial. Eso es inviable. No es sostenible a largo plazo, es agotador. No sé cómo lo habréis vivido vosotros, cómo lo estáis viviendo, si pensáis que, bueno, pues si aguantamos un poco vale para volver a lo nuestro. Pero evidentemente no es la formación en línea, ¿no? La formación en línea tiene otras características. Entonces, mirando ya hacia el futuro, fijaos que durante estos meses se ha hablado, empezó hablándose de enseñanza en remoto. Se hablaba y la UOC entró ahí con muchísimo apoyo durante ese periodo que en parte estamos ahora a docencia no presencial de emergencia. Es decir, aquella que fue durante los de marzo a los meses siguientes, ¿no? Hasta que terminó el confinamiento, hasta la desescalada, esa docencia no presencial de emergencia. Bien. Ya más recientemente han empezado a hablar, y ahí tenéis otro QR que podéis descargaros, lo que ha hecho la UOC, que es también muy interesante, que lo llama contextos presenciales discontinuos. O lo que se ha debatido, que hemos estado participando en la red estatal de docencia universitaria, donde estamos las unidades de formación, bueno, en unas sesiones también muy interesantes sobre, bueno, si hay que rediseñar la docencia para un nuevo contexto. Esa idea de no es cuestión de medios, es cuestión de modelos que están debatiendo las unidades de formación, pero se habla de escenarios de reducción de la presencialidad. Son como términos nuevos para decir lo que ahora quería introduciros, es decir, a mí no me gusta lo de contexto presencial discontinuo o escenarios de reducción de la presencialidad, es decir, es como, bueno, ¿cómo mantengo la palabra presencial, pero para decir que bueno, es que es discontinua o que la reduzco? Bueno, ¿por qué no ampliamos un poquito el abanico? Volviendo a lo que estaban hablando antes Harvard o Stanford, ¿no? No solo ellos, todo el mundo lo que decimos, lo ha dicho Carmen al principio. El COVID es un gran disruptor en la humanidad, un gran disruptor en todos los campos. Y en la educación lo que ha hecho ha sido sacudir a todos y mover hacia una educación digital que ya se estaba movilizando, ¿no? Lo que pasa que de una manera que no hubiera sido, no es la más adecuada, si hubiera habido ya más avances en ese sentido, ¿no? Pero ha sido un gran acelerador. El acelerador en la ciencia, el acelerador en la educación. Y se plantean que tenemos la oportunidad de pensar de manera más creativa cómo puede ser la educación superior, la experiencia del estudiante durante su formación en educación superior. Y también pensar en una experiencia educativa mucho más global. Eso nos lleva a lo que ya se estaba planteando en la universidad en general, o sea, cuál es el papel de las universidades en el siglo XXI, ¿no? Y a hablar de nuevos entornos de aprendizaje, que es lo que a mí me gustaría más. Es decir, que la tecnología lo que nos permite son nuevos entornos de aprendizaje, las tecnologías digitales, que enriquecen esos entornos, que crean nuevas vías y formas de aprender. Hay nuevas necesidades de manejo de las tecnologías que nos permiten hacer cosas distintas, como la que estamos haciendo ahora, que lo hubiéramos podido hace unos años, y que promueven el desarrollo, por tanto, de unas competencias y habilidades que necesitamos en el siglo XXI y en las que todos tenemos que estar formados. No voy a entrar en detalle todas estas características que tiene la educación mediada por entornos digitales, tenga componentes presenciales o no. Todas ellas implican el uso de tecnología, que sea híbrida, flexible, ubicua, móvil, abierta, personalizada. Y mirad, hay una cosa muy importante, que es continua, es decir, a lo largo de toda la vida, personalizada, ahora hablaré un poquito más, y este concepto de simples, que es que no hay ruptura, no tenemos que hablar de presencial, en línea, sino que el estudiante está aprendiendo y en ese escenario que generamos, que no es una reproducción del presencial, y a lo mejor es totalmente en línea, es una combinación en la cual vamos combinando cuál es el mejor itinerario. También las universidades, y aquí ya hablo con las universidades desde el punto de vista de quien tiene que pensar o tener la universidad en la cabeza, tiene que ir, lógicamente, hacia una era de un aula global, es decir, que las universidades empezamos ya cuando empezaron los MOOC, cuando el MIT, por ejemplo,
pues se dio cuenta de lo que suponía abrir las ventanas de sus cursos pequeñitos a todo el mundo. Bueno, pues entramos también en otra era que tenemos que pensar en hasta dónde podemos llegar. Y esta idea de la universidad como partners a lo largo de la vida de las personas, es decir, que nosotros tenemos que acompañar en una formación a lo largo de la vida a todos los ciudadanos con educación superior y en otras ofertas educativas, acompañarle en una actualización permanente. Y eso es inviable si es presencial. O sea que las propias universidades presenciales están abriendo a toda su formación a lo largo de la vida al campo de la digitalización. Nosotros en la universidad estamos muy, sobre todo con una universidad tan masiva, queremos ir de lo masificado a lo personalizado. Para ello, pues sí, uno de los desarrollos futuros, lo introduzco aquí, no quiere decir que sea ahora mismo el objeto de esta charla, ¿no? Pero queremos ir hacia cómo la tecnología y la inteligencia artificial y las analíticas del aprendizaje que quedan recogidos en entornos en línea, lo que hace el estudiante, lo que no hace, los problemas que tiene, lo que recopilamos de información sobre las pruebas que hace, por ejemplo, de auto-checking, ¿no? Bueno, pues nos está dando datos, si entra o no entra al espacio virtual. En nuestro caso nos está dando muchos datos que nos va a permitir desarrollar, pues a lo mejor, recomendadores y líneas de apoyo que tendrán los docentes con esa información. Bueno, volvemos entonces al principio. ¿Qué es esto de la semipresencialidad? ¿Hacia dónde vamos con el sistema de enseñanza-aprendizaje blended? El blended o semipresencial en el mundo de la educación a distancia siempre como veis, se tiene el icono ese de una batidora donde tú metes muchas cosas y enriqueces, es lo que quería llegar a esa palabra de enriquecer el sistema de enseñanza y aprendizaje que ofrecemos. A través de un aprendizaje híbrido que mete muchas cosas distintas entre las metodologías, los recursos, los que son presenciales, los que son en línea, las aplicaciones que se pueden utilizar y integrarlo en una combinación que puede ir después desde lo puramente presencial, que ya es muy raro que no incluya algo de tecnología, hasta lo totalmente en línea. En un abanico de posibilidades, en una línea en la cual cada uno de nosotros, desde nuestra modalidad, de una educación más presencial o una educación más a distancia, más en línea, debe indicar cómo debe combinarlo, con qué recursos, porque la idea es que no haya ruptura, ese aprendizaje seamless que llaman, que es sin costuras, que implica que el estudiante de alguna manera siempre está conectado a su universidad y a sus compañeros, tanto presencialmente como en línea, en espacios formales, informales, en nuestros estudiantes, por ejemplo, con actividades que a lo mejor pues, de rellenar test en un momento determinado cuando tienen un huequito en su trabajo o están yendo en el metro. Hay esa idea de que el aprendizaje sea un continuo y que sea una experiencia mucho más rica que simplemente decir, bueno, qué hacen fuera o qué hacen dentro de una manera más rígida. Requisitos básicos, evidentemente necesitamos un modelo metodológico, primeramente, y un plan de digitalización y tecnología general de la universidad, pero desde luego desde el punto de vista de que se necesita para dar respuesta a ese modelo metodológico que quiera tener la universidad y qué tecnología va a necesitar para ello. La formación y apoyo para nuevos entornos y competencias. Eso de no estamos preparados se resuelve dando la formación que necesita cada uno. Y en parte tiene que ver con las competencias digitales, pero no solo, con las competencias del siglo XXI, más bien tanto por parte de profesores como de docentes. Esa formación es muy importante y también tener un apoyo técnico muy, muy continuo, lo que llaman el help desk. Si se puede tener durante mucho tiempo, nosotros lo tenemos por correo y por telefónico continuadamente hasta las 8 de la tarde, pero cuanto más podamos dar, mejor, sobre todo si estamos incorporando tecnologías nuevas. Y una cosa a tener muy en cuenta, en la formación, en estos entornos de formación, la formación es mucho más autónoma. El estudiante tiene que autorregularse y el abandono temprano es un gran riesgo. Nosotros tenemos mayor porcentaje de abandono, también por otras razones, porque la persona a lo mejor se matriculó que era su sueño, pero está trabajando, tiene responsabilidades familiares y no llega. Pero el abandono temprano es un gran riesgo porque el estudiante necesita ese aprendizaje de autorregulación en entornos mucho más autónomos, como son los entornos que están mediados por tecnología, donde en vez de tener la clase con un calendario desde las 8 hasta las 2 estoy sentado adelante, me tengo que autorregular yo. Y eso implica que el docente tiene que desarrollar una muy buena planificación, que es el modelo de la autorregulación clave en el aprendizaje, ayudar a implementar estrategias de aprendizaje, hacer la monitorización, ayudar al estudiante a evaluarse. Bueno, todo esto es decir que la autonomía o la autorregulación no es dejar al estudiante solo, que es lo que a veces se piensa, en absoluto. Bueno, voy a pasar muy rápidamente ya para terminar en cómo diseñamos o pensamos que un aula virtual puede estar enriquecida. En nuestro caso, las aulas virtuales, evidentemente. Vosotros sería cómo poder enriquecer
a lo mejor una presencialidad con aulas virtuales enriquecidas o cómo empezar a combinar aulas virtuales más ricas que simplemente esa clase directa, aunque imagino que también subís materiales y ponéis lo que quería decir, bueno, esta es un aula normal de las vuestras, pero si entrarais el aula y encontrarais esto, tanto los estudiantes como el profesor, sería un horror. Pues esto pasa a veces cuando tenemos que decir que un curso virtual no es un espacio vacío, que no podemos estar entrando y que no haya ni comunicación, ni interacción, ni dinamización. Tampoco es un espacio de materiales colgados, no podemos estar colgando ahí ni los PDFs que decían los estudiantes, es decir, no es un espacio, los PDFs son recursos, pero la presencia social, que se dice antes, la presencia del profesor y la interacción entre los estudiantes hay que cuidarla muchísimo. No son tampoco espacios donde subir cosas en la nube, no es un espacio donde el estudiante tenga que sentirse solo, y eso sería un gran fracaso, sino que es una comunidad de aprendizaje con seguimiento continuo. Eso en lo que tiene que ver con el curso virtual. En vuestro caso, si lo combináis, todavía es mucho más rico, porque los estudiantes se ven fuera y dentro. Están en continuo contacto, es decir, que es una experiencia muy rica de aprendizaje. Con encuentros síncronos cuando es necesario. Yo sería, claro, la apuesta que haría si hubiera que mantener un cierto modelo presencial, o sea, de encuentros presenciales, virtualmente presenciales de manera síncrona. Eso yo creo que es una cuestión a que ahora comentéis un poco cómo lo estáis viviendo, ¿no? Y desde luego el resto del tiempo es la interacción y el trabajo asíncrono, habitual, que da flexibilidad y que ayuda al estudiante a irse regulando en su desarrollo. Pero se requiere un seguimiento de calidad muy grande en entornos en línea, de orientación, de apoyo, mucha evaluación formativa, en cualquier caso. Es decir, que la clave de la autorregulación, lo sabemos todos, en entornos en línea y en entornos presenciales, es dar feedback. Y en ese caso el profesor, en nuestro caso, el tutor es el que está más cerca, es el que guía y orienta, pero es fundamental y para eso necesitamos desarrollar muchas posibilidades de dar feedback de manera automática también, no solo de manera manual, sino de manera automática que le ayude al estudiante a saber dónde está y al profesor también a saber dónde está el estudiante y a poder automonitorizar su propio proceso de aprendizaje con más indicadores, con más medidas, con más datos, ¿no? El trabajo en equipo sí se puede, claro que se puede. Lo que pasa es que, evidentemente, a todos nos gusta quedar con nuestros compañeros y vernos y reírnos y irnos después a la cafetería o trabajar en la cafetería o en el café de la universidad. Pero, evidentemente, el trabajo en equipo mediado por tecnologías es una competencia de nuestro siglo y lo hemos descubierto, además, fundamentalmente ahora cómo todo se ha llevado a trabajo en línea, las reuniones, los desarrollos de las actividades que había que hacer en las comisiones. Bueno, es una competencia del siglo XXI. Entonces, esto es una oportunidad también para ayudar a construir comunidades en línea, que además vosotros podéis tener esa combinación después presencial para construir conocimiento. No quería entrar muy en detalle porque yo creo que ya debe ser tarde sobre todos los elementos que tiene una plataforma y que debe integrar además, es decir, que no es solo la plataforma del aprendizaje. La plataforma es un espacio donde se concentran algunas cosas, pero donde entramos en conexión con otras cuestiones que están fuera de ahí. Desde puede ser la biblioteca, como puede ser una aplicación de un laboratorio remoto y todo el espacio en el que trabajamos. ¿Cuál es nuestro objetivo final? El engagement del estudiante para todos, en la presencial, en la en línea, a lo largo de la vida, en el momento que está haciendo la carrera. Si no enganchamos al estudiante, ya eso está estudiadísimo, el estudiante abandona. Entonces, no solamente por eso, sino porque vamos en la línea de trabajar el bienestar del estudiante, que tenga una experiencia realmente rica en su formación y eso, evidentemente, viene de la mano de que diseñemos entornos bueno, pues enriquecidos. Y esto es lo que os quería compartir un poco con una panorámica muy, muy general, muy rápida, en la cual evidentemente es un poco desde nuestra experiencia, porque claramente pues es distinta, ¿no?